Bien, quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor esta hora. De verdad que hemos tenido momentos muy hermosos en la presencia del Señor y esperamos que en esta hora, a través de la exhortación de su palabra en el libro de Nehemías capítulo 8, podamos también juntos avivar nuestros corazones. Nehemías capítulo 8. Yo bendiga a mis hermanos que hoy llegaron sin novedad a pesar del obstáculo que encontraron al viajar hacia acá. A todos quienes han podido, esta pequeña delegación de más de aproximadamente 25 hermanos que nos acompañan para el día de domingo, como bien decía mi esposa, poder realizar nuestro primer desfile. Hoy día nos acompaña también una persona muy especial, nuestro hermano David, que hace muchos años no asistía a conferencia y en esta oportunidad Dios le ha honrado con la bendición de poder acompañarnos en conferencia. Y así todos quienes hemos hecho un esfuerzo por estar aquí, en este hermoso lugar, en esta hermosa casa de adoración. ¿Encontró la cita? Libro de Nehemías, capítulo 8. Doy lectura como está escrito entonces en el nombre del Señor. Vamos a leer los 6 primeros versículos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. En otra versión dice especialmente para ese momento. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues, versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6, bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Lo molesto un segundito, puesto en pie, oramos al Señor. ¿Le queda fuerza? ¿Puede levantar sus brazos junto conmigo? Santo es tu nombre, Señor. Tu presencia está en medio nuestro, Señor. Cumple tu palabra, Señor. Manifiéstate en este lugar. Tu palabra ha sido leída, Señor. Quiero estar aquí todos juntos reunidos, Señor. Queremos abrir nuestro corazón como una tierra fértil preparada para recibir la semilla. Te imploramos en esta hora, Espíritu Santo, inspíranos, sopla vida sobre nosotros hoy. Queremos oírte con la mayor claridad posible, Señor. Permíteme compartir tu palabra poderosa, Señor. No porque yo la hablo, sino porque en sí ella misma es poderosa, Señor. Con la mayor excelencia posible, Señor, la mayor exactitud posible, conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Háblanos, que tus siervos aquí estamos dispuestos a oírle, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sean dadas al Señor. He titulado el mensaje de hoy, Avivando nuestro corazón. Por estos días hemos escuchado bastante acerca de lo que el Espíritu Santo, el poder de su gloria, puede provocar en el corazón del hombre.
Y evidencia hay por montón en este lugar, en la iglesia del Señor, de cómo el poder del Espíritu Santo es capaz de hacer una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Porque el poder de Dios no tiene límites. ¿Usted cree que el poder de Dios no tiene límites? El poder de Dios no tiene límites. Y desde aquel momento en que el Espíritu Santo fue dado como una promesa a sus discípulos, el Señor de una otra manera les pidió que esperaran la promesa, porque sus discípulos se iban a ver en la necesidad de cumplir un rol, cumplir una función, tenían un plan, un propósito. Y llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y sus corazones fueron encendidos. Pero no fue hasta que el Espíritu Santo descendió que ellos fueron embestidos de poder. Pues si miramos nosotros el Evangelio nos daremos cuenta de que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu de Dios para que morara la presencia de Dios. Pero aún así no les era fácil ejercitar la labor sin antes que el Espíritu de Dios viniera con poder, con unción sobre ellos. Cuando usted mira la historia y la línea cronológica del tiempo se va a dar cuenta de que hay muchos avivamientos en la tierra. Partimos con este gran avivamiento, este gran mover de Dios cuando el Espíritu Santo descendió. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo acompañaría a la iglesia. Hasta el día de hoy ha sido fiel el Señor. El Espíritu Santo le acompaña a usted y me acompaña a mí que somos la iglesia. Y Dios, de otra manera, pone toda su atención en aquellos hombres y mujeres que están en esa búsqueda sincera, honesta. Y a lo largo del tiempo, muchas ciudades experimentaron un gran mover de Dios, grandes avivamientos. Y no podemos dejar de no sacar a colación el avivamiento de 1909 que ocurrió en la hermosa ciudad de Valparaíso, con algunos pocos hombres que le creyeron al Señor, pero que principalmente sus corazones estaban inclinados a conocer a Dios, a buscar a Dios. Se volcaron a la Escritura, se volcaron a la oración y trataban de tener todas las cosas en común como ocurrió en el inicio. Esa es la figura que la iglesia debe tener. Una iglesia que busca la palabra de Dios. Una iglesia que busca en su corazón, a través de la oración, el rostro del Señor. Una iglesia que cultiva la comunión. Y mientras yo pensaba en estos días, el Señor trajo a mi corazón esta palabra, porque estos avivamientos han ocurrido muchas veces. Pero en esta lectura que tenemos el día de hoy, también ocurrió un gran avivamiento. ¿Sabe que el pueblo del Señor hacía muchos años que no escuchaba la ley de Dios? Pero cuando llegó el momento en que el sacerdote Esdras le trajeron la ley del Señor, la ley de Moisés, la gente dijo, vamos a escuchar a Dios. Y dice que se agolparon, se juntaron para oír a Dios. Esdras era un hombre muy importante para el pueblo de Dios. Era un hombre devoto. Era un hombre que amaba la ley del Señor. Era un sacerdote y un escriba. Y este hombre Esdras fue un instrumento en las manos del Señor. El instrumento que el Señor usó para hacer volver al pueblo de Dios en sí. Y en esta porción que tenemos frente a nuestros ojos, encontramos uno de los movimientos más fascinantes de lo que el poder de la Escritura puede provocar en la vida del hombre. Yo no sé usted, pero yo amo escuchar a Dios. Yo me deleito cuando hay un hombre o una mujer de Dios que dedica su tiempo, no solamente para estudiarla y predicarla, sino que para comer diariamente de ella y vivir como ella demanda. Porque la Escritura no es para preparar un sermón. La Escritura es más que eso. La Escritura es para vivirla cada día. Porque es alimento espiritual para el hombre, para la mujer de Dios. Y es aquí cuando
comienza a ocurrir algo fascinante en esta historia. Que no es una fantasía, sino que es una realidad. Porque la palabra es una realidad, es viva. Y dice la Escritura de que al momento de que todo el pueblo se reunió, Esdras abre la ley de Moisés. Como en esta noche, hoy hemos hecho cada uno de nosotros abrir la ley del Señor. Es en ese momento glorioso en que comenzaron a ocurrir cosas. Amados hermanos, sus corazones fueron encendidos. Pero ¿sabe lo que movía mi corazón estos días al pensar y a reflexionar en esta palabra? Es que la palabra de Dios es poderosa en sí misma. Pero para que ocurra un avivamiento, debemos dejarle actuar. El avivamiento en el corazón del creyente solamente va a ocurrir cuando usted y yo se lo permitimos. Porque si usted y yo le cerramos la puerta a Dios y a lo que la palabra de Dios puede hacer en mi vida, tenga por seguro que nada va a ocurrir, porque solamente veremos la Biblia como un libro más. Pero cuando usted y yo cree que la palabra de Dios es la boca de Dios hablándonos a nosotros, y que cada vez que yo la abro, ella me transmite vida, algo ocurre en mi interior. Pero eso que ocurre en mi interior solamente es provocado o autorizado por usted y por mí. Quiero que miremos un poquito de esto y profundicemos en esto. Porque lo que Dios quiere es avivar, encender el corazón del creyente, del Hijo de Dios. Así que si en esta noche el corazón lo siente que se te ha apagado, y por eso el apóstol Pablo animaba a Timoteo y le decía: viejo, tenés que animar, tienes que avivar el fuego del don de Dios que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque el fuego se apaga. Amados, el fuego se te puede apagar si te descuidas. Si dejamos la oración, si dejamos de leer, si dejamos de congregarnos, el fuego se te puede apagar. Pero más el Señor hoy día quiere encender nuestras vidas con el poder de su palabra. Bendito el Señor. Pero cuando yo abro la Escritura y yo la leo, yo la creo y la vivo, le he dado el lugar que a Él le pertenece. ¿Qué ocurre con estos pueblos? Con estos hombres, con este pueblo de Dios. El avivamiento no viene por arte de magia, sino que es intencional. Usted y yo lo buscamos y algo ocurre dentro de nosotros. Dios obviamente debe estar involucrado para que el avivamiento ocurra en nuestras vidas, pero dependerá de su actitud y de mi actitud para que lo glorioso de Dios descienda en nuestras vidas. Porque leer la Escritura es un momento solemne, es un momento importante, en donde no debe haber una distracción en mi corazón. Y no lo digo solamente acá, sino que en nuestro día a día, en la mañana, por la tarde o por la noche. Es un momento en que yo decido y yo determino oír a Dios, y yo abro la Escritura y ella me habla. Es un momento solemne, porque quizás usted hoy día me escucha a mí, pero lo que realmente está ocurriendo es que no me está escuchando a mí, está escuchando la voz de Dios. Porque nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Instrumentos que, por cierto, somos de barro. Entonces depende mucho de la actitud que usted y yo tenemos al oír la voz de Dios. En el versículo anterior del capítulo 8, en el versículo 73 del capítulo 7, dice que los hijos de Israel estaban ¿dónde? En sus ciudades. Y parte del capítulo 8 con el versículo 1 diciendo que a pesar de que estaban en sus ciudades, dice, y se juntó todo el pueblo. Se juntó Chihuayante, se juntó Tenocentro, se juntó Viña 3,
se juntó La Pintana, se juntó San Javier, se juntó San Gerardo. De distintas ciudades vinieron y se reunieron. Y dice que aquellos que estaban reunidos, ¿saben cómo era? Como un solo hombre. ¿Qué importa que sea de La Pintana? ¿Qué importa que seamos de San Javier? ¿Qué importa que seamos de Viña? Lo que importa es que debemos ser un solo hombre esta noche. Porque lo que Dios tiene preparado para usted es más importante que el letrero que podamos tener. Es más importante de la ciudad de donde venimos. Porque lo que Dios quiere hoy día es que seamos un solo hombre. Qué lindo el Señor. Qué lindo que a pesar de que somos todos diferentes, de distintas edades, de distintas generaciones, algunos con más años de trayectoria que uno, pero podemos ser aún así un solo hombre. Porque eran hombres, mujeres y personas que podían entender, dice la Biblia. Es decir, habían jóvenes, niños incluso probablemente. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que Dios puede hacer algo grande esta noche con nosotros. Entonces el pueblo se juntó como un solo hombre. Consideremos estas tres cositas, por favor. Ya vamos a desarrollar esto. Se juntó todo el pueblo, siendo un solo hombre, en la puerta de las aguas. ¿Qué nos quiere decir aquí la Escritura? Es que no faltó nadie. Tenían el mismo sentir, pero también estaban en el mismo lugar. A veces la gente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo siento a Dios en mi casa? ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado hartas veces. No, si yo siento a Dios en mi casa. Pero ¿sabe lo que ocurrió aquí? Se reunieron las ciudades. Y es necesario, amada iglesia, es necesario que el Hijo de Dios tenga un lugar de reunión. Porque si no, aquí su palabra no lo hubiese descrito así. ¿Se juntaron dónde? En las puertas, frente de las aguas. Entonces, para que un avivamiento ocurra, necesitamos, amados hermanos, comprender que debemos caminar en comunión, ser un solo hombre, un solo sentir. ¿El sentir de quién? De Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero además de eso, debemos tener un punto de encuentro. Este hoy día es nuestro punto de encuentro. Y ahí vamos a ver lo que ocurrió. Gloria al Señor. Su palabra es poderosa. Dios quiere avivar nuestros corazones. Dios quiere despertar algo glorioso en nuestras vidas. Miremos lo que ocurrió con este pueblo del Señor. Lo primero que quiero compartirles esta noche es que dentro de sus corazones había un anhelo por oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lindo cantar? Yo amo cantar. Amo cantar. Amo orar. Pero no hay nada más glorioso que amar la palabra de Dios. Para que nuestros corazones sean encendidos, amados hermanos, necesitamos comprender que la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad máxima para el Hijo de Dios. Y eso en mi corazón debe provocar un anhelo de escuchar a Dios con la mayor atención posible. Porque el Señor, amados hermanos, se merece toda mi atención. El Señor se merece su atención.
El Señor se merece mi atención. Y me gusta mucho lo que ocurre aquí. Porque menciona que el pueblo estuvo atento. Porque anhelaban volver a oír los dichos del Señor. Y Esdras se pone en un lugar correcto, en un lugar preciso, para abrir la ley de Moisés y poder compartirla al pueblo que estaba atento, hambriento. ¿Cuántos hambrientos han venido esta noche a escuchar la palabra de Dios? Eso puede marcar la diferencia en su vida y en mi vida. Porque si usted y yo venimos por una costumbre, no va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Pero cuando usted y yo venimos con un corazón anhelante de saber que Dios me va a hablar, de que Dios va a responder mi necesidad, algo ocurre en el ambiente espiritual en nuestras vidas, que de una u otra manera el Señor es glorificado con su palabra. Pero debemos presentarnos delante del Señor con un corazón anhelante. El Señor se merece toda mi atención. Sobre todo cuando estoy aquí en la casa de Dios, porque hay alguien que está hablando, hay un Esdras que se ha levantado para manifestar la palabra del Señor. El pueblo de Dios estuvo atento. Y esto quiere decir que aquellos hombres y mujeres habían dejado todo a un lado para oír a Dios. Le habían dado el lugar que le corresponde. ¿Qué lugar tiene la Escritura en su vida? ¿Qué lugar tiene la Escritura en mi vida? Habían hecho un espacio en su día, porque se corrió la voz de que la ley iba a ser leída. Y dejaron sus quehaceres, dejaron sus compromisos, quizás alguno enfermo quizás, y dejó su enfermedad de lado, porque sabía que alguien iba a leer la ley de Moisés. ¿Y sabe por qué era eso? Porque hacía muchos años que no se leía. Entonces, el anhelo por oír a Dios debe provocar un avivamiento en mi corazón. Los grandes movimientos de avivamientos en esta tierra nacieron por hombres y mujeres que anhelaban oír a Dios. Ellos entendían en su corazón que no eran las palabras de Esdras. Ellos entendían que Esdras era un instrumento y esto nos debe ayudar. ¿Sabe para qué? Para no ver a la persona que se para aquí delante. Está bien, Esdras era un hombre consagrado, sacerdote, devoto, que conocía la Escritura. Pero a lo mejor en algún momento aquí en nuestras reuniones alguien se va a parar aquí. Y a él debemos oír, porque está hablando la palabra de Dios. Entonces, Esdras se para y manifiesta la palabra del Señor. Y todo el pueblo estuvo ahí atento a lo que el Señor iba a hablar en aquel momento, porque entendían que no era el sacerdote Esdras, sino que era la misma voz de Dios la que iba a hablar y ministrar sus corazones. Ese es el anhelo que usted y yo tenemos que cultivar siempre. Debemos buscar al Señor a través de las Escrituras. Porque es la antesala de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas personales. Y también de lo que el Señor quiere hacer en nuestra iglesia. Amados, necesitamos la palabra del Señor en nuestras vidas. Ella es una lámpara que alumbra nuestro camino. Ella es la dulzura en medio de nuestra amargura. La palabra del Señor es gozo para nuestra vida, cuando a veces aparece la tristeza. También cuando usted y yo estamos confundidos, ella nos dirige, ella nos guía. La palabra de Dios es todo para nosotros. Debe ser lo único para nosotros. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, Simón Pedro dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Dijo. ¿Ha escuchado esa expresión bíblica? Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. Entonces, cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con ese anhelo de oír a Dios. Lindo, Dios usa a los líderes, Dios usa a los pastores
Gloria a Dios por eso. Pero siempre en mi corazón debe estar el anhelo por oír la palabra de Dios. Otra cosa que nos arroja esta porción bíblica es que algo ocurrió en el interior de estas personas. Lo segundo que quiero compartir es que la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos transforma. Y para eso fue diseñada. La palabra del Señor fue diseñada para provocar transformación en el hombre. Y quizás usted en la vida se va a encontrar con personas que en vez de recibir transformación o experimentar transformación, solamente tienen información en su cabeza. Es importante el conocimiento de Dios. Pero cuando ese conocimiento provoca transformación en mi vida, se cumple lo que dice Isaías 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabra de Dios. Entonces, al escuchar su palabra debe provocar en nuestras vidas aliento. Debe provocar transformación, un cambio de vida. Porque ¿de qué sirve venir a oír a Dios si no le permitimos ahora a Dios, por medio de su Espíritu, que Él obre ahora en nosotros? Nos transformamos en hombres, se transforman en mujeres religiosas que vienen por costumbre a la casa de Dios, pero no dejan que Dios los transforme ahora a ellos. Amados, algo debe provocar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿A cuántos quizás de nosotros no nos ha pasado que hemos leído la palabra del Señor? Y a veces jugamos al azar y le decimos, Señor, ¿qué me quiere decir el día de hoy? Y la abrimos. Y a veces ha ocurrido que Dios nos ha hablado. Y nos da aquello que necesitamos. Porque Dios sabe lo que usted y yo necesito. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos cambiar en la vida. Porque sabe cuál es la finalidad de ser transformados por la palabra de Dios, que siempre su nombre sea glorificado. Que el nombre de Cristo sea glorificado en su vida. Que el nombre de Cristo sea glorificado en su iglesia. Algo provoca la palabra de Dios. ¿Acaso en algún momento no se sintió cansado y al escuchar la palabra de Dios recibió nuevas fuerzas? Quizás se sintió desesperanzado por un diagnóstico médico y de pronto la palabra del Señor le infundió aliento y introdujo sobre su vida esperanza. Claro que sí, porque eso provoca la palabra de Dios en nosotros. Esperanza, vida, aliento, fuerza. Porque la palabra de Dios nadie puede resistirse. Nadie puede resistirse a la palabra de Dios. Algo provoca en nuestras vidas. Y algo quiere provocar Dios en nosotros. Mientras pensaba en esto me acordaba de aquella larga caminata de unos hombres que estaban tristes. Iban por un camino, los del camino de Emaús. Yo sé que usted recuerda ese episodio de Lucas, en el capítulo 24. Dice que estos dos iban cabizbajo porque habían crucificado al Maestro. A veces la tristeza nos niebla el corazón y no nos permite recordar las promesas de Dios para nuestra vida. Y esto habían olvidado de que Jesús les anunció que un día iba a ser levantado. Y se sentían derrotados, cabizbajos. Y de pronto se le aparece el Señor en el camino.
Quizás cuántas veces usted y yo hemos andado cabizbajo por la vida, o por camino al trabajo, quizás manejando su vehículo, y de pronto, no sé si le ha pasado, pero ha sentido que la presencia de Dios ha aparecido en ese instante. Y esto le ocurrió a ellos. Se le apareció el Señor mismo, Jesús resucitado. Y dice que se acercó para escuchar qué es lo que estaban hablando estos hombres. Porque a Dios le interesa tu necesidad. Porque Dios no es indiferente a su necesidad. Y siempre va a tener una palabra para esa necesidad que tú tienes. Para esa necesidad que yo tengo. Y se acercó a conversar con ellos y lo escuchaba. Y estos se quejaban. ¿Y acaso eres el único que no sabe lo que ocurrió? Si la noticia mundial. El maestro fue crucificado. Y de pronto terminaron esa caminata, llegaron a un lugar y de pronto te invitamos a tomar un tecito. Compartieron el pan y de pronto al momento de compartir el pan el Señor dio gracias. Se dieron cuenta de que era el Señor el que había estado caminando con ellos. El Señor no les reprochó su necesidad. A veces nosotros criticamos al otro por lo que está ocurriendo, por lo que está pasando, pero el Señor no hace eso. Ellos estaban tristes y el Señor respetó su tristeza. Lo único que hizo fue dar gracias en la repartición del pan. Y ahí reconocieron ellos, despertaron. Algo ocurrió en sus corazones. Pero ¿sabe qué? En ese proceso de la necesidad en que yo iba caminando, porque ellos recibieron esa revelación cuando se impartió el pan. Pero algo estaba ocurriendo dentro de ellos en ese proceso, en esa caminata triste, cabizbaja. Porque el Señor jamás te dejará solo. Dice la Escritura que mientras ellos caminaban y ellos se preguntaban y no se decían, ¿acaso no ardían nuestros corazones? Cuando Él nos hablaba de las Escrituras. ¿Qué ocurre en tu interior? ¿Qué ocurre en mi interior cada vez que abrimos la palabra de Dios? No entiendo nada. No sé qué dice. Mentira del diablo. Porque si el Espíritu de Dios está dentro de usted y está dentro de mí, esa palabra va a ser revelada y va a ser entendida por todo hombre y toda mujer que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El problema, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el diablo te desanima. Porque no entiende la Biblia, porque el lenguaje es muy complejo. Pero el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros nos dará claridad de aquello que usted y yo necesitamos. Pero algo ocurrió en el corazón de ellos. Ardía. ¿Acaso usted no sintió ese ardor? No dejes que tu necesidad te aleje de esta hermosa palabra. Porque el Señor quiere acercarse a ti en medio de esa necesidad. Amada iglesia, y Él quiere hacer arder tu vida, quiere hacer arder tu corazón para responder a la necesidad que tú tienes el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió con este pueblo? Miremos la Escritura. Santo el Señor. Yo no sé si usted siente arder ahora en este instante su corazón. Cierra un minuto sus ojos, por favor, y ponga su mano derecha ahí en su pecho, en su corazón, y sienta cómo arde la poderosa palabra de Dios en nuestras vidas. Ven a encender nuestras vidas y transfórmanos, Señor. Porque por muchas veces, Señor, que creemos estar aptos delante de ti, somos indignos. Tu gracia nos ha alcanzado solamente. Ven a arder dentro de nosotros, Señor. Oh, Señor, arde. Y si hay corazones que se han ido apagando, Señor, ven a arder con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en la exhortación de tu maravillosa palabra. Amén. Su palabra nos transforma, nos cambia,
Y este pueblo de Dios estaba comenzando a experimentar una transformación en su vida. No pudieron contenerse a la grandeza de Dios. Porque, como cantábamos recién, algo grande estaba descendiendo sobre ellos. Porque era Dios el que estaba hablándoles a sus corazones. ¿Sabe? Dice la Escritura que ellos comenzaron a llorar. Quizás cuántas veces, cuántas marcas tiene tu Biblia de que ha caído una lágrima porque Dios te ha hablado. Y ellos comenzaron a llorar, dice la Escritura, porque se tiene el gozo, el privilegio de escuchar la ley de Dios. Y miren lo que hicieron ellos. Miren lo que ocurrió. Sus corazones fueron transformados. Versículo 6. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. Y miren lo que ocurre con el pueblo. Y todo el pueblo respondía, amén, sí Señor, decían ellos, a lo que se estaba leyendo. Y después de haber dicho amén, amén, dice que ellos alzando sus manos, eso hicieron ellos, se humillaron. Mira lo que provoca la Escritura. Cuando venimos con un anhelo a escuchar a Dios, Dios nos habla. Su palabra ahora nos transforma. Pero cuando ellos la creyeron, la abrigaron, la guardaron en su corazón diciendo amén, amén, dice que ellos alzaron sus manos. ¿Sabe qué significa eso? Alzar las manos y decir, Señor, yo te adoro a ti, Señor. Y dice que se humillaron y adoraron a Jehová. ¿Cómo? Inclinados a tierra. Sígame, por favor. Amén, amén. Alzaron las manos, se humillaron y adoraron. ¿Cómo? Inclinados a tierra. Entonces, cuando la palabra de Dios haya un lugar en tu vida, el Señor tiene todo el poder para avivar tu corazón. Cuando la palabra de Dios tiene un lugar en nuestras vidas, Dios es capaz de transformar todo en nuestras vidas. Lo que era difícil para Él es fácil, porque Dios es poderoso. Pero cuando eso ocurra, alza tus manos al cielo y humillémonos delante del Señor. Y dice la Escritura que adoraron a Jehová, inclinados delante del Señor. Miren lo que es capaz de hacer la Escritura. La palabra de Dios es capaz de humillarnos, pero no para apuntarnos con el dedo, sino que para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no ocurrió con algunas personas, porque fue tan grande el mover del Espíritu de Dios en aquel momento. Fue tan grande el anhelo, fue tan grande lo que ocurrió con la palabra, la manifestación de la palabra de Dios en aquel lugar, que dice que todo el pueblo dijo, alzó las manos, se humilló y se rindió delante de la presencia del Señor. El Señor quiere avivar nuestros corazones. No pierdo la esperanza. A veces la gente dice, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Ya estoy viejo. Me he equivocado tantas veces. Pero nunca es tarde para que la palabra de Dios afecte nuestras vidas. Porque lo que quiere hacer Dios con nosotros es avivar nuestros corazones. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuántos quieren ser avivados por la poderosa palabra de Dios? ¿Sabes qué? No necesitas que alguien te ponga las manos encima. No necesitas asistir a un congreso. No necesitas correr a buscar un hombre de Dios para que te ore. No necesitas eso.
¿Sabe que necesitamos creerle a la palabra de Dios? Esto es lo que necesita la iglesia. Porque el pueblo de Dios pereció, ¿sabe por qué? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios se impregna en el corazón del hombre y de la mujer, algo ocurre en sus vidas y Dios comienza a usarlo. Y el que está caído, el Señor lo levanta. Y el que anda con poco ánimo, el Señor infunde aliento. El Señor trajo aliento a ellos, puso gozo en sus vidas. Recibieron tanto gozo que hasta deseos de comerle dio. Habían sido saciados en su alma. Entonces, cuando te sientas en necesidad, cuando nos sintamos en necesidad, no necesitas tomarte 2 o 3 semanas en Cancún. No necesitas arrancar a la playa. No necesitas correr al bosque para encontrarte contigo mismo, como dice la gente. ¿Sabe qué necesitamos? Correr a la presencia de Dios y a su poderosa palabra, porque ella será tu sustento. En el día malo ella te sostendrá, sus promesas, su palabra estará allí presente, porque el Espíritu de Dios la traerá al corazón para recordarla, para adorarle, para gozarnos de que Él está presente, para avivar nuestros corazones. Y por último le digo, la voz de Dios también puede ser audible. Yo creo en eso, hermano Enrique, que Dios habla audiblemente. Quiero invitarle a que puesto en pie oremos al Señor.